Esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que una vez más, Señor, podemos edificar, Señor, nuestras vidas y edificar, Señor, la vida de la iglesia, Señor, a través de su santa y bendita palabra, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Primeramente, Señor, le reconocemos a Sí, usted como Señor. nuestro Dios, Sí, Señor. como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y quien, Señor, vela, Señor, y guarda, Señor, nuestras vidas. Señor, yo le doy gracias junto a todos mis hermanos, Señor, Padre, y toda su iglesia, y quienes le amamos, Señor, porque sabemos, Señor, que usted nunca, Señor, nos dejará solos, porque usted, Señor, es Dios, Señor, fiel, como veíamos ayer por su palabra, y un Dios, Señor, que nos ama, y nos ama, Señor, no como nosotros a veces amamos. Así es. Su amor, Señor, por nosotros es intenso, Señor, es profundo, es un amor verdadero, es un amor, Señor, Sí, desinteresado, amén. es un amor, Señor, que no espera, Señor, que retribuirse a sí mismo, sino que es un amor, Señor, que es sufrido, Sí, benigno, Señor, Señor, como dice amén. la palabra, y que no busca, Señor, nunca lo suyo propio. Señor, el amor con el que usted, Señor, nos ama, no se puede comparar, Señor, con el amor que nosotros conocemos. Solamente a través de usted, bendito Espíritu Santo, podemos, Señor, entender este amor, Señor, tan Sí, Señor, entrañable, Señor, amén. y tan profundo, Sí, Señor, y Padre. tan perfecto como usted es, Señor, para que nosotros también, como dice su Escritura, nos amemos como usted nos ha amado, Sí, Señor, Señor, a amén. nosotros, Señor. Por eso, Padre, en esta hora le damos la gloria, Señor, y la honra, Sí, porque Padre, sabemos que amén. ese amor, Señor, está sobre su Sí, iglesia, amén. está sobre nuestras vidas, y está, Señor, sobre todo aquellos que, Señor, hemos invocado el nombre de Jesús para arrepentirnos, para entregar, Señor, nuestro corazón a usted, aún del más nuevo, Señor, el más nuevo, Señor, recibe su amor, y aún los más Sí, ya Señor. antiguos, Así Señor, es, en la fe, Padre. recibimos, Señor, de su amor con la misma intensidad, porque usted no ama, Señor, según nosotros, sino ama según lo que usted es. Y eso es lo Amén. extraordinario, porque usted permanece fiel, aunque muchas Siempre. veces nosotros no permanecemos fiel, porque usted, Señor, sale a nuestro encuentro Mm. cuando muchas veces no queremos, Señor, encontrarnos con usted. Y usted, Señor, es un Dios Padre que es el único Señor que verdaderamente, Señor, ha puesto su vida, Señor, por nosotros. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para glorificar primeramente su nombre y para que la iglesia, Señor, Padre, también abra, Señor, su entendimiento y venga la revelación, Sí, Señor, Padre, Señor. sobre sus sentidos espirituales, Señor, para que venga la palabra y a través de la obra del bendito Espíritu Santo, Amén. para comprender, Señor, que lo que hablamos, Señor, es acerca, Señor, del Dios vivo, que son Amén. atributos, Señor, como su palabra lo Sí, dice, Señor. Dios es amor. Amén. Y también dice, cierto, sabemos lo que dice Juan 3:16. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que su amor, Señor, cubra los hogares de la iglesia. Sí, Que en Señor. esta Amén. hora, Padre, su amor, Señor Sí, Padre, cubra, pueda Señor. envolvernos, Señor. Su amor, su presencia, Señor, su gozo, su fortaleza. Señor, que venga, Sí, Señor, Padre. a través de Amén. usted, bendito Espíritu Santo, en el Nombre nombre de de Jesús, Jesús, Señor. Señor. Que mis Amén. hermanos, Señor, y todos podamos sentir, Señor, su bendita presencia, porque usted mora Sí, en Señor. nuestros corazones, mora en el corazón de todos mis hermanos, y aunque hoy estamos lejos físicamente esparcidos, Señor, en nuestros hogares, usted, bendito Espíritu Santo, está allí, en mi corazón, en el corazón, Señor, de la pastora y en Sí, los amén. corazones. Por eso, Padre, en esta Y ahora hora, en el Dios, nombre de antes, Señor, Jesús, de poder Señor. partir, Señor, con esta palabra, Señor, yo le pido, Señor, que Señor, usted comience, Señor, a derramar, Señor, su gozo, Señor, su amor, sobre todos mis hermanos que están en allí, el Señor, en nombre de sus casas, Jesús. que puedan, Señor, comenzar a recibir, Sí, Señor, Padre, Señor. ese amor, Señor, Padre suyo, Sí, para que Señor. venga, Señor, el gozo en medio, Señor, de lo que estén cada uno viviendo, que en estas horas, Señor, Padre, caiga, Dios bendito, Señor, todo, Señor, angustia, todo lo que haya pasado en este día, todo, Sí, Señor, mal Señor. momento, Amén. todo, Señor, ataque del enemigo, Sí, porque el Señor. enemigo, Padre. Señor, siempre se levanta, Señor, en cosas pequeñas, grandes, medianas, él aprovecha todas las circunstancias para levantarse, Señor, en nuestra contra. Pero, Señor, sabemos que este momento, Señor, que tendremos para compartir la palabra, representa la eternidad, Señor, que estaremos con usted.
Por eso, Señor, que mientras compartimos esta palabra, Señor, su presencia, Señor, envuelva los hogares. Que sea usted, bendito Espíritu Santo, Señor, fortaleciéndonos, Señor, espiritualmente. Que sea usted, bendito Espíritu Santo, llenando, Señor, de gozo, Señor, nuestro corazón por causa de su palabra. Que podamos, Señor, en esta hora disfrutar, el compartir, Señor, el maná espiritual, porque su palabra dice claramente que no solo de pan viviremos, sino que de la palabra que sale de la boca de Dios. Que este sea un momento, Señor, en que cada uno en su hogar, junto a su familia, algunos a lo mejor acompañados solamente de usted, Señor, van a poder recibir la palabra, pero ya, Señor, usted está comenzando, Señor, a llenar, Señor, el corazón. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, quite toda tristeza, Señor, quite toda soledad, toda angustia, Señor, toda desesperación, Señor, sobre su iglesia. Señor, que su amor, Señor, que es perfecto por nosotros, aquel amor de cruz, aquel amor, Señor, que usted entregó, Señor, Padre, con todo, Señor, Padre, porque usted no se midió, Señor, en ese amor. Si es un amor de pasión por la humanidad, que ese amor, Señor, Padre, esté allí en nuestros corazones, Señor, con gozo, sabiendo, Señor, que el tiempo, Señor, se acerca, que hoy más que nunca, Señor, Padre, usted ha guiado, Señor, la vida de todos nosotros para perseverar, Señor, en la fe, para avanzar, Señor, en la palabra, y que aún lo que estamos viviendo nos ayudará, Señor, para alcanzar la madurez, para desprendernos, Señor, de aquellas, Señor, cosas que están aún apegados a los corazones de nosotros, de aquellas costras, Señor, que usted quiere arrancar para hacer, Señor, lo nuevo, Señor, por su palabra en nuestras vidas. Y todos, Señor, estamos en un proceso, más adelante, más atrás, Señor, pero todos, Señor, sin excepción, porque el que diga que terminó, Señor, ya estaría en su presencia. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, que su iglesia reciba fe, que su iglesia, Señor, se fundamente en su palabra. Señor, porque hoy, Padre, podemos no tener nada, pero lo tenemos todo. Podemos, Señor, no reunirnos, pero le tenemos a usted. Y nada, Señor, cambiará, Señor, lo eterno, Señor, lo que usted, Señor, es, porque nosotros no representamos, Señor, un sindicato, ni una asociación, ni una idea, ni tampoco, Señor, Padre, un eslogan. Nosotros hablamos del Dios vivo. Somos embajadores, Señor, en esta tierra del único Dios, Señor, vivo, del único Dios, Señor, todopoderoso, a quienes, Señor, Padre, las personas no le conocen, pero le temerán, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cubrimos, Señor, los hogares. Señor, Padre, en esta hora, Dios bendito, en el nombre de Jesús, Señor, yo siento de cubrir, Padre, los hogares, Señor, de todos nosotros, Señor, Padre, de toda, Señor, pestilencia, de toda cosa contraria, que su sangre preciosa, Señor, sea cubriendo, Señor, nuestros hogares, Señor, en esta noche, y que en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, usted arranque, Padre, toda oposición espiritual, tome control, Señor, en los hogares, Señor, de todo aquello que viene a distraer, que viene, Señor, a sacar, Señor. Aquí compartimos con hermanos antiguos, hay hermanos nuevos, hay personas que escucharán a lo mejor esto por primera vez, y le pido, Padre, que usted, Señor, abra el entendimiento, para que en este tiempo, Señor, el enemigo no logre, Señor, Padre, encontrar ventaja, Señor, y ocasión para diluir, Señor, su palabra, para confundir, Señor, a los hermanos, a los nuevos, porque sé que ya los más expertos ya saben diferenciar, porque un niño, Señor, no distingue el peligro, Señor, de un líquido con otro, Señor. El agua para él es algo transparente y no sabe, Señor, lo que tiene que tomar, pero nosotros, Señor, los que ya somos experimentados, podemos reconocer. Más, Señor, yo le pido por todos, Señor, Padre, que necesitan, Señor, esto para poder, Señor, seguir, Señor, siendo guiado por su palabra, porque sí tengo claro, Señor, que usted solamente respaldará su palabra, Señor, la que ha salido de la boca del Dios poderoso, directamente del trono de Dios, y también, por supuesto, predicada por nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Por eso, Padre, yo le pido en esta hora que sea usted, bendito Espíritu Santo, Señor, junto a la pastora, guiándonos como vasos de barro, Señor, para poder compartir su palabra, y para que esto sea, Señor, de edificación y de claridad, Señor, a nosotros. También, Señor, para poder sacar del error con amor, sacar del error, Señor, aquellos, Señor, Padre, que, Señor, son engañados, Señor, tal vez porque son incompetentes, Señor, como dice su palabra, o son niños aún, que no han sabido, Señor, Padre, y no pueden tomar el alimento sólido. Y cualquier cosa, Señor, les desvía, Señor, y nosotros estamos para corregir, Señor, con amor. Por eso, Padre, en esta hora le damos la gloria, le damos la honra, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Pastora, bueno, vamos a partir, ¿cierto?, lo que estábamos hablando, de la importancia
que es saber lo que es sana doctrina. Me gustaría, pastora, que usted pudiera compartir lo que es vida de Timoteo. Sí, amén. Timoteo, ¿cierto?, fue un joven pastor que Dios, ¿cierto?, encomendó a través de Pablo. Así es. Y usted siempre ha dicho esto: si usted quiere escuchar consejos de parte de Dios para aquellos que emprenden, ¿cierto?, el trabajo del ministerio, ahí están las cartas primera y segunda de Timoteo, y también para todos aquellos que estamos en la obra. Amén. Y ahí, ¿cierto?, él le advierte. Mira, vamos, pastora, usted nos da la palabra amén. para partir. Amén, importante, mis hermanos. Esto, la iglesia está bien enseñada, pero también hay personas que se han adherido a este tiempo, y es bueno que ellos también puedan saber que el diablo aún a sus escogidos va a querer engañar. Muchos, desde que ha sido el inicio del hombre, la mujer en la tierra, el diablo siempre ha querido desviar, pervertir la palabra del Señor, y haciendo, como siempre lo hemos dicho, haciendo dudar a las personas acerca de lo que Dios ha declarado en su palabra. Entonces, el diablo ha tratado de todas las formas. Prohibió las Biblias, hizo que prohibieran las Biblias, hizo que salieran nuevos libros, nuevas versiones. Siempre el diablo fue colocando distintas estrategias, pero no ha podido lograr destruir la palabra de Dios. Siéntase contento porque nosotros somos privilegiados, tenemos la palabra que es inspirada por nuestro Dios, escrita por los hombres, porque Dios usó a los hombres para que la escribieran, pero la inspiración es solo de Dios. Por eso podemos decir que la Biblia es de Dios, y ahí está la verdad. ¿Y cómo se puede saber? Porque el pastor ya lo ha explicado muchas veces. Uno lee los profetas, lee los demás personajes, aquellos escritores, y todos concuerdan con lo mismo, y no hay error en la Biblia, y no se contradicen en los textos. Entonces, cuando usted va mirando, aún más, usted sabe cómo los científicos hoy día están observando la Biblia. Hoy día le han tomado el peso, porque ellos, para descubrir ciertas cosas, ellos se han guiado por la Biblia, porque son acontecimientos que quedaron escritos. Y ellos mismos están sorprendidos, mi hermano, completamente sorprendidos. Así que vamos a leer este versículo de la palabra que sale en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, ¿cuánto, pastora? Primera de Timoteo 1:3. Amén. Pablo le da ciertas instrucciones a Timoteo. Como dijo mi esposo, era un pastor jovencito. Él era un pastor. Él fue criado por su mamá y por su abuelita, y fue instruido. Mire qué hermoso, cómo Dios usó una mamá y una abuelita para instruir a Timoteo. Y fue uno de los discípulos de Pablo. Y dice así la bendita palabra de nuestro Señor: advertencia contra falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Amén. Súper fuertes las palabras de Pablo, porque lo primero que nosotros tenemos que comprender esto, hermano. La pregunta es la siguiente: siempre a los evangélicos se les juzga porque le dicen, ay, pero ustedes se creen dueños de la verdad. Sí. Entonces ese es el argumento que el diablo siempre más usa. Sí.
para decirles que ustedes no pueden tener la única verdad. ¿Y cómo se van a guiar solo por un puro libro? Claro, esto no puede ser así. Claro, o sea, si usted mira, estamos hablando del tiempo que Pablo estaba vivo. Y ya estando en ese tiempo Pablo le está advirtiendo a Timoteo de que primeramente que se quedase, ¿cierto?, en Macedonia y que para que mandases a algunos, dice, para que no enseñen diferentes doctrinas. Ahora la palabra, yo le he hablado de esto, dice, ¿qué es lo que es una doctrina, pastora? Una doctrina es no solamente una enseñanza, sino que una doctrina es un conjunto de enseñanzas que van, ¿cierto?, y abarcan, ¿cierto?, en la salvación, porque nosotros estamos hablando de la doctrina de la salvación, donde todo parte en la doctrina del perdón de los pecados, ¿cierto?, a través de Isaías 53, ¿cierto?, a través de Juan 3:16, a través de todo lo que nos anuncia el Evangelio, de que Dios vino, ¿cierto?, a redimir nuestra vida a través, con un solo propósito, pastora, porque usted decir, ¿cómo yo puedo diferenciar la verdad? Porque como son múltiples enseñanzas, para el diablo entonces le puede resultar muy fácil de que alguno venga y cambie un pedacito. Y no cambie para que no se note tanto, porque el engaño, para que sea engaño, tiene que ser sutil. Claro. ¿Cierto? Nosotros, ¿se acuerdan cuando siempre mirábamos en lo antiguo, porque ahora ya son homicidas los que hacen esto, cuando le vendían el iPhone y le pasaban después un jabón? Claro. No, primero le mostraban el engaño, ¿cierto? Claro. Le mostraban el teléfono, la persona lo veía, y no, se lo pongo en una bolsa y después llegar a la casa con un pedazo de jabón. Claro, o con una tabla. O un pedazo de palo, claro. ¿Por qué? Porque la persona, ¿cierto?, primero tiene que mostrar algo de verdad, por supuesto, para que la persona crea, ¿cierto?, el engaño. Hoy día no, hoy día son homicidas. Hoy día eso ya pasó lamentablemente terrible. El otro no era bueno tampoco porque un engaño, pero esto ya estamos a otro nivel con la violencia y la maldad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Pablo está diciendo, dice que mandase a algunos, dice que no enseñen diferentes doctrinas. Claro. Porque usted tiene que entender algo. Porque hoy día hay una apertura de mucha información, de muchas predicaciones, de muchos sitios donde usted puede encontrar palabras. Y ahí donde usted dice, si la doctrina tiene algo que yo lo denomino así, que es el núcleo de la doctrina, que es el propósito fundamental, porque si bien la doctrina, pastora, son un conjunto de enseñanzas, por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, acerca de la enseñanza, ¿cierto?, de que somos templo del Espíritu Santo. Eso es parte de la doctrina. Tenemos, ¿cierto?, también acerca de la muerte y la resurrección de los muertos. Eso es parte de la doctrina. Tenemos, ¿cierto?, también acerca de los dones, de los establecimientos de los dones, es parte de la doctrina. Tenemos acerca del antiguo pacto y del nuevo pacto. O sea, tenemos de distintas formas las dispensaciones, ¿cierto?, que acontecen. Todo eso va formando parte de la doctrina que el Hijo de Dios debe conocer. Así es. Pero en esto nosotros no podemos equivocarnos, porque la doctrina tiene un núcleo, tiene una dirección principal. Y la palabra de Dios enseña, por ejemplo, de que la fe que nosotros hemos recibido, la que habla en Hebreos 11, ¿cierto? Después la fe, la certeza, ¿cierto?, la convicción de lo que no es la certeza de lo que se espera, lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, en la palabra del Señor. Pero esa fe tiene un propósito muy especial. Esa fe dice que es para la salvación de vuestras almas. Entonces, si uno mira en el núcleo principal de la doctrina, es por lo cual Jesús murió en la cruz. Así es que nosotros seamos redimidos. Sí. Que escapemos del juicio de nuestros propios pecados. Amén. Que escapemos del juicio de la condenación, y por eso Jesús ocupa nuestro lugar en esa cruz. O sea, ese es el propósito fundamental de la doctrina. Porque cualquier otro propósito que venga, eso viene a ser lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, ¿sabe por qué Pablo le está diciendo esto a Timoteo tan urgentemente? Porque Pablo iba a morir, él iba a partir, él sabía que ya le quedaba poco tiempo, que el Señor ya le había anunciado que él pronto partiría. Entonces le está diciéndole a Timoteo, eres un joven, claro, y te va a suceder que van a haber personas que van a querer enseñar diferentes doctrinas. Y eso es muy peligroso. Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos acerca, como conversamos el domingo, yo doy gracias al Señor porque algunos temas han sido clarificadores para algunos hermanos, acerca de lo que dice la palabra, que los que duermen en Cristo,
Es como que la persona, mire, nosotros, pastora, pasamos cuánto tiempo predicándole a los familiares suyos. Sí. Y diciéndole, no, usted tiene que buscar al Señor, porque arrepiéntase para que, porque cuando la persona ya muere, sale del cuerpo, como el rico, ¿cierto? Y Lázaro, y después, ¿cierto? Habrán solo dos caminos. Exactamente. Dos caminos. Y resulta que en una circunstancia que no me voy a referir específicamente, una persona por no sé qué razón vino y dijo así, estábamos en el funeral de mi mamá, sí. Y dijo, bueno, dijo, la señora Irene, dijo, está durmiendo y ella no tiene más conciencia de nada. Ella entró en el sueño eterno y Dios la despertará cuando sea el momento de que ella se ponga en pie y resucite. Sí, amén. ¿Y qué pasó? que los familiares que veníamos predicando por años... Que parece que hablábamos en chino y después dijo, eso lo entendieron bien. Entonces dijo, no, pues dijo, sí. Hoy me dijo, no es de los mismos claro. Y me dijo, y yo dije, bueno, dije, oh, Señor, dije, oh, Señor, y claro, me dijo, entonces es bueno morir, pues dijo. Porque voy a dormir. O sea, yo voy a morir y voy a dormir. Y no voy a sentir nada. Y hasta cuando Dios me despierte. Claro. Entonces le dije, esto no es así. Entonces eso es un cambio a la doctrina, claro. Porque las personas dicen, bueno, si la muerte es para dormir. Claro. Pero lo que no saben, que lo terrible es que cuando viene la muerte, en la muerte Dios permite que toque nuestro cuerpo. Sí. Pero lo de adentro no lo puede tocar. Es de Dios. Amén. Y ojo, que esto sucede cuando Dios lo permite. Así es. No como en el mundo. Claro. Porque el mundo está bajo la potestad de las y el derecho. Claro. Del enemigo. Sí. Y la muerte viene después a reclamar y dice, esta alma es mía. Claro. Y se acabó. Y nosotros sabemos perfectamente de que no se duerme. Entonces, por ejemplo, eso sería una enseñanza, como dice acá, diferente. Diferente. Porque esto vendría a cambiar lo que estableció el Señor Jesús cuando habló del rico y del Lázaro. Por ejemplo, y las personas dirían, bueno, si entonces voy a ir a dormir, aquí me voy a arrepentir. Pero después cuando abran los ojos ahí aterrorizados, viendo, por ejemplo, lo que vio el rico, porque yo conversaba mucho con esto con la pastora y decíamos, pero ¿cómo puede ser? Dice, en paréntesis, ¿cómo puede ser que la persona estando en el alma, el rico podía tener sed, o sea, sentía, podía tener dolor, estaba atormentado en una llama, podía tener recuerdo, y además pudo mirar, tenía ojos para ver al otro lado a Lázaro, para ver a Lázaro, tenía boca para hablar, Sí. Y tenía, ¡hey! Padre Abraham, o sea, ¿por qué entonces? Todavía estaba el entendimiento. Y decía, lo que pasa es que Pablo habla, como siempre nosotros hemos estado, como con la pastora conversamos mucho todo el día. Mucho conversamos. Y decía, lo que pasa es que Pablo, él tuvo una revelación extraordinaria. Él fue al tercer cielo y eso es lo que nosotros, usted cada vez que lea, hermano, las cartas de Pablo, usted vea bien lo que Pablo está queriendo evidenciar, porque Dios le dijo, no puedo hablar, dijo, de esto, pero Pablo va revelándonos cosas. Claro, porque pasó 14 años para que recién Pablo le permitiera, porque Dios no se lo había permitido. Exacto. Y lo más extraordinario, un paréntesis, pastor, que Pablo tiene un conocimiento espiritual. Exacto. Porque los apóstoles vivieron también un conocimiento espiritual, pero más un conocimiento de cercanía con claro, el Señor, exactamente, de testimonio, de conocerlo, de tocarlo, de verlo, claro, de participar de ese tiempo, pero no en el nivel revelacional como le ocurrió a Pablo. Y eso nosotros también podemos tener. Y eso es importante, claro, porque por eso está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el que hoy día nos revela esta palabra, porque cuántas veces, yo creo, si preguntamos a nuestros hermanos, cuántas veces usted ha leído la Biblia y usted nunca se dio cuenta con mayor detalle de lo que hoy día le ha sido abierto el entendimiento por causa del Espíritu Santo, porque mucha gente, aún la gente del mundo, lee la Biblia y dice, no, si yo leo la Biblia, pero no entienden nada, porque el único que nos da ese entendimiento es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, siguiendo un poquito cortito con lo de Pablo en 1 Corintios 15, cuando empieza a hablar de la muerte y la resurrección, yo le decía, mire pastora, cuando el cuerpo, yo hoy día entiendo lo siguiente, el alma tiene un cuerpo espiritual. Sí, amén. O sea, es una especie de cuerpo que permite que
que ya no estando en el plano natural, el alma sigue en esa especie de cuerpo espiritual, porque Pablo habla, dice, hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual, hay cuerpo, dice Pablo, aparte Pablo hablando así, uno dice, ¿por qué habla? Dice, una dice en la carne, dice Pablo, ¿cierto? Sí. De las personas, otra dice en la carne de los peces, y nombra ciertos distintos tipos de carne, porque obviamente el cuerpo de un pez, en es cuanto diferente a los cartílagos y cómo está hecho, es muy distinto al cuerpo de nosotros. Sí, amén. Y uno dice, ¿qué tiene que ver este versículo que está aquí entre medio? Cuando después Pablo empieza a hablar del cuerpo angelical, Claro. hay cuerpo celestial, hay cuerpo natural, y empieza, claro, porque este cuerpo, en el que nosotros estamos, pertenece a esta dimensión natural, Sí, amén. que toca las cosas. Pero el alma sigue siendo una forma que Dios permite que en la esencia nuestra Sí, amén, esté presente en ya el mundo espiritual, porque esa alma usted ya no la ve. No, pues. Esa alma ya no está presente. O sea, el alma sigue, por eso puede el alma seguir viendo, oyendo, hablando, sintiendo, pensando, teniendo sed. Y si no tiene cuerpo, no tiene líquido que digerir, pero porque es un cuerpo que Dios permite en que el alma permanezca. Porque las personas que han muerto en Cristo, pastora, ellos están, sus almas están de pie con sus manos adorando y alabando al Señor. Sí, pero Dios ha prometido que Él nos va a nuevamente a dar un cuerpo para estar físicamente y espiritualmente, porque sea un cuerpo glorificado. Sí, que es como el cuerpo. Dios dice que nosotros le veremos a Él tal cual como Él es, porque seremos semejantes a Él. Y dice también en esto, para ir cerrando este paréntesis, de que Jesús mismo, dice, ¿cierto? Porque hay que entender, hermano, esto es glorioso. Cuando Jesús, ¿cierto?, llega al aposento y se le revela, ¿cierto?, a los apóstoles, entonces viene el Señor y atraviesa, ¿cierto?, la muralla. Y en ese mismo cuerpo, ellos dicen, dicen un fantasma. Y en ese mismo cuerpo, después el Señor se sienta a comer con ellos. Sí. Y en ese mismo cuerpo el Señor después muestra su llaga. Y en ese mismo cuerpo Tomás toca el costado traspasado del Señor. O sea, es un cuerpo que viene a romper con lo que nosotros conocemos entre lo físico y lo, digamos, y lo espiritual. Es un cuerpo glorificado. Amén. Y nosotros tendremos ese cuerpo, pastora, glorificado. Señor, así que los hermanos que piensan que no van a poder comer más, no se preocupen. No, y de hecho el Señor prometía en la boda del Cordero, os tendré una comida celestial, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿por qué llegamos a este tema si estamos hablando de las que son lo que Pablo le está hablando a Timoteo? Porque estamos dando un ejemplo acerca de lo que es cambiar parte de la doctrina. Porque cuando las personas dicen, y esto es importante lo que estamos hablando. Por una falsa doctrina la persona se puede perder, pues, pastor. Porque la persona dice, si escucha esto, dice, bueno, si yo voy a dormir, entonces tengo que disfrutar de lo que hay en la vida. No, claro, o sea, si no voy a ir, no existe Hades, no hay demonio, y no me voy con el Señor, y después más encima si es porque obviamente una falsa doctrina va a llevar a otra y a otra y a otra cosa. Claro. Porque ya después se desvirtúa. Así es. Entonces la persona dice, ¿el peligro cuál es? El peligro es muy grave. ¿Por qué razón? Porque las personas, primeramente, no queriendo buscar el arrepentirse verdaderamente, esto les va a condicionar a pensar de que van a tener una segunda, tercera, cuarta oportunidad después. Y esto sabemos que no es así. Por eso Pablo le sigue diciendo, dice para que algunos, dice, que no enseñen diferentes doctrinas. O sea, la doctrina hay una sola, después lo vamos a ver. Sí, amén. Dice, ni presten atención a fábulas. Fábulas. Nosotros con la pastora siempre a veces estamos viendo testimonios. Testimonios. O sea, y nosotros no juzgamos porque Dios juzgará las cosas, pero hay que tener cuidado con los testimonios. Por ejemplo, hay testimonios ciertos de personas que han ido al infierno, que han muerto, que han ido al cielo también. Y yo me imagino que Dios permite ciertos testimonios, pero también sabemos por esto, por favor, Paulina, también sabemos por esto de que hay personas, ¿cierto?, que también el enemigo, si lo hizo en el tiempo de Pablo, también lo va a hacer en este tiempo. Sí. También lo va a hacer en este tiempo porque el enemigo es un imitador. Amén. Entonces también en este tiempo, ¿cierto?, él va a decir, no, si esta persona tuvo una experiencia, y el problema es ese, pastor. Por eso Pablo le dice, no presten atención a fábulas. Claro. Porque la persona dice, no, que la persona contó y dice que vio esto y vio esto otro y lo describió tan bien. Claro. Y de repente los elementos que la persona describe, la gente dice, entonces, ¿y qué dice la palabra?
Entonces viene, por eso Pablo dice, atención, dice, a las fábulas, y dice, y genealogía interminable. Por eso Dios dejó la palabra. Amén. Porque, por ejemplo, usted podría decir, pero es que Dios a mí, pucha Señor, llévame al cielo porque no quiero conocer el infierno. Sino que, y de repente usted dice, no, ¿sabes que tal persona fue al cielo? Y, por ejemplo, no sé, dicen por ahí, no, y la persona fue al infierno y estaba allí Ávila. Claro. Entonces uno dice... No, y han salido comentarios, pastor, que a mí me ha sorprendido porque quieren hablar más de Gigi Ávila, ahora que no se puede defender, de que él trabajaba para una bruja. Hermano, la bruja ni siquiera es conocida, el hombre tampoco que lo declara ni es conocido, y viene a hablar en contra de Gigi Ávila, que predicó la palabra de Cristo todo el tiempo. Del enemigo, de desvirtuar el testimonio de personas que predicaron la sana doctrina durante toda su vida. El hombre predicó la sana doctrina durante toda su vida y la predicó extraordinariamente. Un hombre que Dios usó su vida de la misma forma que nosotros predicamos sana doctrina. Él siempre predicó la sana doctrina. ¿Por qué? Porque dice que esto, dice, acarrean disputas, dice, más bien dice que edificación, dice, y que Dios dice que esto es algo que viene a traer cierta discusión con las personas. Sí, vaya. Porque las personas dicen, oye, pero es que no, que esta persona en el sueño vio esto, y cómo Dios dice que nosotros vamos a morir. Entonces, ¿cuál es el punto, pastora? Es que nosotros tenemos que descansar en la doctrina. Sí, mire, amén. Quiero que vaya conmigo a Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Porque este tiempo el enemigo va a hacer todo lo necesario para que la persona, ¿cierto?, sea parte de la sana doctrina. Porque la sana doctrina más tiene algo, pastora, que es que no se puede, digamos, falsear. ¿Sabe lo que es? Cambio de vida. Sí, amén. Cambio de vida. O sea, la sana doctrina no es una persona que va a seguir, ¿cierto?, no va a seguir nunca siendo la misma persona. O sea, hay frutos. Y esas son cosas que nosotros vamos viendo, porque si una persona está en una doctrina, y como cierto, nosotros estando en la iglesia, de repente salíamos para afuera y estábamos ahí y estaban afuera, están tomando, fumando, y hablando cosas incorrectas. Y la vecina decía que bueno, estoy en medio de dos iglesias. Y yo decía, no somos ni primos ni parientes cercanos. Amén. Sí, amén. Entonces, acá lo tengo, pastor. Gálatas, ¿cierto? Dice, por eso Pablo dice así, imagínate, Pablo de nuevo hablando en ese tiempo, dice, no hay otro evangelio. Así es. O sea, a Pablo en este tiempo sería el primero. Yo creo que Pablo estaría furioso en este tiempo. A Pablo, yo me imagino ya lo que le estarían hoy día criticando con las redes sociales. Sí, exacto. Si Pablo escribe ahí en el WhatsApp, no hay otro evangelio. ¿Qué? Se cree dueño de la verdad. Amén. Y es el único que puede decir. Y Pablo diría, pero ¿por qué todas estas personas hablan todo esto si no hay otro evangelio? Pablo diría, pero si no lo hay, porque el único evangelio que recibimos del Padre. Amén. ¿Cierto? Y estaría la disputa y etcétera. Claro que sí, es verdad. Porque el enemigo es astuto. Sí. Porque entonces dice, ya que no puedo, atacarle en la doctrina, tengo que atacarlo en la forma de la doctrina, para que las personas, por último, no estén dispuestas a escuchar la verdad, por el solo hecho de ser aversible, que ellos digan, no hay otro evangelio. Entonces hay mucha gente que ni siquiera quiere escuchar de la palabra de Dios, y dice, no, ¿sabes qué? No me hables de Dios, porque ustedes se creen dueños de la verdad. Pero después, cuando están enfermos, o cuando le pasa alguna cosa, ¿cierto? Buscan algún hermano, alguna hermana, o se acercan a una iglesia evangélica para pedir oración. Sí, amén. Pablo dice así, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, acá Pablo le dice a Timoteo una doctrina diferente, y acá le dice un evangelio diferente. ¿Cómo, pastora, cambia el evangelio? Por la doctrina. Por lo mismo que estamos hablando. ¿Cómo se puede hablar de un evangelio diferente? Porque ¿cómo cambia el evangelio? Porque la doctrina no es la misma. Así es. Porque la doctrina, por ejemplo, pastora, nosotros sabemos que una de las doctrinas falsas es que la salvación no se pierde. Sí. Entonces, si la doctrina enseña que la salvación no se pierde,
porque dice que como los dones y el llamamiento son irrevocables, y don significa gracia, y la gracia, ¿cierto?, es la salvación, sí. Ellos se afirman en un versículo que sacan de contexto, sí. Para decir que la persona, ojo, puede seguir pecando, y la persona se va a salvar igual. Entonces, porque dice, si usted dice fue salvo, usted va a seguir siendo salvo siempre. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hebreos 10, y habla Dios acerca de los que pecan deliberadamente, sí. Y hay un juicio de Dios tremendo para aquellos que pisotean. Ese tremendo pedazo de versículo que está ahí, poderoso, porque habla del Antiguo Nuevo Pacto, también hemos hablado de eso. O sea, ¿qué hago yo con esa parte de la porción de la Escritura? Porque si dice que la persona después de recibir a Cristo, después de haber sido alumbrado, dice su salvación, y la persona peca deliberadamente, dice que viene solamente un hervor del juicio, del juicio de Dios por pisotear la sangre de su Hijo. Y ellos están enseñando como falsa doctrina, que se conoce, ¿cierto?, la doctrina de salvo siempre salvo, que forma parte de estas doctrinas, que actualmente, y eso significa que ya eso es un evangelio diferente. O sea, Pablo está diciendo, este será otro evangelio, dice Pablo. Dijo Pablo, no sé qué nombre le vamos a poner, ¿cierto? Pero no es el evangelio de Jesucristo. Porque si yo enseño, por ejemplo, esto, de que la salvación no se pierde, inmediatamente el Espíritu Santo sale de allí. Inmediatamente, sí, ¿sabe? Lo más tremendo, pastor, es que inmediatamente las personas se vuelven enemigas de Dios. Inmediatamente, ¿por qué? Porque por esa falsa doctrina muchos se van a condenar. Así es. Muchos se van a condenar y se van a ir directamente al infierno porque recibieron a Cristo, estuvieron en un momento bien, volvieron a pecar, pero como las personas que los dirigían, le dijeron, hermano, no te preocupes, si ya Cristo mira, le llevan a esto, le dicen, mira, tú tienes el sello del Espíritu Santo, pero ese sello es para los que permanecen. Porque por eso yo voy haciendo pequeños cambios, pastora, pequeños cambios sutiles, y así que después las personas terminan, ¿cierto?, tomando alcohol, pues yo lo vi, sí. Tomando y haciendo cosas incoherentes, claro. Que después la persona dice, pucha, si yo vengo del mundo, vengo saliendo del alcohol y me encuentro con esto y esto está aquí adentro, entonces la persona dice, ¿cómo? Entonces esto no es verdad. Así es. Entonces, por eso Pablo le dice claramente, dice, ¿cómo te alejaste, dice, tan pronto del que os llamó por la gracia de Cristo? Dice, y Pablo especifica, dice, no que haya otro, o sea, no es que haya otro evangelio, no existe otro evangelio. Si Pablo, yo digo, las redes sociales, le dijeron a Pablo, es que yo creo que aquí estarían los filósofos, los que piensan y decían, pero Pablo, tú no puedes ser tan absoluto, claro. No puede ser que tú lo que estás afirmando, porque Pablo dice, no que haya otro. Y dice claramente, con una negación tremenda y clara. Ya esto en el tiempo de Pablo. Sí. Imagínense en el tiempo de ahora, pastora, si el enemigo es el mismo. Así es. Que ahora usa los medios, etcétera. Dice, sino que hay algunos, dice, que os perturban aquí en la mente y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, es terrible, porque lo que está diciendo la palabra pervertir es una palabra muy fuerte. Porque en el fondo viene a depravar el evangelio de Jesucristo, el evangelio que era para salvación. ¿Por qué? ¿Sabe por qué es muy fuerte esto, pastora? Porque usted en esa iglesia va usted a ver los mensajes ahí. Jesús es nuestro Señor. Ellos van a tomar el nombre del Señor. Por supuesto. Porque por eso dice que pervierten el evangelio de Cristo, porque ellos no se dicen que no son participantes de la fe en Cristo. Ellos dicen, nosotros también participamos de la fe. Y toman el nombre del Señor, sí, amén. Y toman la palabra del Señor, y toman las citas bíblicas, y ellos pervierten el nombre del Señor, porque ellos en ningún momento dicen que somos otro evangelio. No, nosotros somos iguales, dice que ellos. Y toman el nombre del Señor, así, pero sin ninguna vergüenza, para decir, nosotros somos iglesia del Dios vivo, nosotros seguimos a Cristo. Entonces la persona dice, pero ellos siguen a Cristo. Y dice que ustedes siguen a Cristo, entonces es lo mismo, es lo mismo, son iguales. Sí, así no. Es. Porque todo depende de la enseñanza que se le está impartiendo a través de la doctrina. Por eso Pablo está diciendo, y en más Pablo enfatiza, amén. Y dice así, más si aún nosotros, dice, Pablo dice nosotros, o sea, dice, o un ángel del cielo, sí, pastora. Está súper claro. ¿Usted sabía cómo es el nombre del ángel que le habló a John Smith? Morón. Claro. El ángel Morón. A John Smith, él dijo que él tuvo una revelación y que vino un ángel
a John Smith y le trajo una revelación y le entregó un libro que era de oro, y ahí estaba toda la nueva doctrina que John Smith estableció hasta el día de hoy, ¿cierto?, en la iglesia de los santos, creo, de los últimos días. Y ese libro estuvo supuestamente en poder de John Smith durante un tiempo, porque después el mismo ángel descendió, porque después le dijeron a John Smith, oye, muéstranos el libro. Entonces John Smith dijo que después el ángel descendió y sacó el libro, porque como era de oro lo querían robar. Pero él sacó toda una doctrina donde, bueno, sabemos que ellos son una secta, que lo que enseñan es incorrecto, y aunque tengan el Evangelio de Jesucristo, de que te das cuenta, toman el nombre del Evangelio de Jesucristo de los santos de los últimos días. O sea, ahí uno puede ver que es evidente, porque el ángel moroni o el mormonismo viene de la palabra mormo, que es de los muertos. Ellos casan por el nombre de un familiar muerto, ellos bautizan por el nombre de un familiar muerto, y aunque la gente le dice, oye, los Helders son re simpáticos, son súper buena onda, claro, y etcétera, pero ellos no enseñan el Evangelio de Jesucristo. Ellos lamentablemente, ellos pervirtieron el Evangelio de Jesucristo. Así es. Amén. Porque John Smith no murió en la cruz, estamos claros, y también lo que ellos enseñan a través de la práctica por decir solamente algo, de lo que ellos hacen cuando bautizan, porque ellos cuando casan por el nombre de un familiar muerto, ellos están de alguna forma dándole una oportunidad a aquella persona que falleció, y muchas otras cosas que es un tema para hablar. Para más largo. Entonces dice así, dice, aunque más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, dice, del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes, dice, hemos dicho, también dice, ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, esto es categórico. Claro. Porque anatema significa maldito. Sí. Todo aquel que va a diluir la palabra de Dios, porque si diluye el mensaje, las personas no se salvarán. Amén. Porque las personas no llegarán a los pies de Cristo. Porque las personas no harán, como Juan el Bautista decía, frutos dignos de arrepentimiento. No tendrá el poder el Evangelio como fue hecho por Dios, porque eso viene a diluir. Y obviamente que el que está detrás de eso es Satanás. Dice Pablo, pues dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Nosotros, estos hermanos, tenemos que ser categóricos en lo cuanto nosotros enseñamos y defendemos la sana doctrina, porque tampoco esto es cierto para ir a apuntar a las personas, no, por supuesto, y tampoco es para entrar en conflicto, pero sí nosotros debemos comprender que si hoy yo quiero escuchar una predicación, tengo que saber que eso que estoy escuchando me edifique en la sana doctrina. Claro que sí, que me hable, y ahí es donde uno empieza a tener que escuchar las predicaciones de Spurgeon. Claro, de muchos predicadores antiguos, ¿sabe? Que habían predicadores, hermanos, tremendamente. A mí, ¿sabe lo que me sorprende? Que ellos no fueron a institutos bíblicos. Dios se revelaba de una forma extraordinaria, en una esencia maravillosa del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo usaba esos varones? Porque esos varones se dedicaban a buscar a Dios y llevaban una vida conforme a la palabra de Dios. Entonces eran personas muy entregadas, y ellos hicieron en aquel tiempo, realmente sembraron mucho la palabra de Dios en distintos países, que hoy día con el tiempo se ha perdido. Y uno puede entender por qué estamos hablando esto, pastor. ¿Sabe, pastor, por qué estamos hablando esto? Porque el Señor advirtió de este tiempo, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. El Señor Jesús habló, una de las señales que habrán también acerca de Lot y también de Noé, es que va a venir una gran apostasía, dice Pablo, porque es lo que está aconteciendo, pastor. Muchos se han desviado de la sana doctrina. Amén. Hace muy poquito, pastor, yo veía, porque un pastor denunciaba que en unas iglesias en Estados Unidos, porque bueno, en Estados Unidos igual vino una decadencia espiritual muy fuerte, y eso que era un país que verdaderamente amaba al Señor. Amén. Y con los presidentes fueron cambiando, con las reformas y con los cambios que hicieron,
y ver dentro de una iglesia, hermano, ver a una mujer usando tienen un nombre que se ponen las cintas que suben esas barras que parecía de verdad como casi de prostíbulo, esas barras donde se practica pero con un lazo, con un lienzo que se envuelven y todo eso. Y con una ropa indigna, pastor, y los niños todos mirando en el púlpito y ellos rodeando. Es sorprendente. Quiero hacer un pequeño, como para entender lo que el pastor está hablando, para poder hacer una diferenciación entre lo que Pablo está hablando, ¿cierto? De otro evangelio. Mire, por ejemplo, lo que yo estábamos hablando, ¿cierto? De dos evangelios, el evangelio de Jesucristo, claro, y, ¿cierto? Un falso evangelio, en este caso, como yo cité, y me hago responsable, de lo que es el mormonismo. Claro. Esta es una secta, ¿cierto? Que niega la fe, ¿cierto? Amén. Y que nos enseña, como el caso de los testigos de Jehová, claro, que también, ¿cierto? Que también ellos niegan al Hijo. Y no solamente creen en el Padre, y nosotros sabemos que nadie va al Padre sino por el Hijo. O sea, tenemos dos cosas, falsas doctrinas. Sí. Y lo que la pastora está hablando, que lo que dice acá, ¿cierto? Segunda Tesalonicenses dice que de la misma, exactamente, de la misma agua. Ahora, de la misma agua, o sea, del mismo evangelio. Eso es lo que está hablando la pastora, porque hay que diferenciar lo que son dos doctrinas distintas, como digámoslo así, falsas doctrinas, que no van a querer meterse así como parecía, no, sino que son doctrinas que son completamente bajo otro nombre, y que Pablo también lo menciona, y que también lo menciona cierto Pedro, y que lo menciona como una señal. Pero además de eso tenemos que también está que dentro de la misma sana doctrina está lo que la pastora está hablando, que es la apostasía. Y mire, yo quiero que usted retenga eso que está compartiendo acá, y que podamos leer brevemente, para que usted vuelva a leer esto acá, después lo que Pablo habla, perdón, aquí ahora lo habla Pedro. Sí. Segunda de Pedro 2. Amén. Sí. Segunda de Pedro 2, y de ahí, pastora, volvemos al que usted está leyendo. Amén. Dice así. Aquí lo tenía separado también. Búsquelo por ahí. Sí, amén. Y búsquelo usted también, hermano. Sí, no esté ahí esperando que el pastor lo busque. Sí, aquí estamos. Dice así. Dice, imagínate, el tiempo de Pedro. Dice, pero hubo también falsos profetas, dice, entre el pueblo. O sea, no de afuera. No, entre el pueblo. Y nos dice a nosotros, como habrá entre vosotros, o sea, ahora esto está hablando a nosotros a este tiempo. Sí, amén. Falsos maestros que introducirán, o sea, cuando yo estoy hablando de introducir, significa que aquí yo tengo la sana doctrina. Yo voy a introducir en esta agua, voy a contaminarla introduciendo con algo. Ya no es una falsa religión que tiene un nombre, que se identifica y que es fácil poder diferenciarla por lo que enseña, sino que ahora estamos hablando de que el enemigo fue capaz de adulterar internamente, para que las personas se pierdan. Dice que introducirán, dice, encubiertamente. O sea, ¿qué significa encubiertamente, pastor? Disfrazado. Así, muy bien. Claro, tapado, cubriéndose. O también haciéndome como de los mismos. Claro, pues, como suele ocurrir, sí. Y esos son los apóstatas, que dice, que encubiertamente, dice, herejías destructoras, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice, y muchos, este tiempo es así, pastora, sí, estamos en muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué dice que será blasfemado? Porque hoy día usted ve los tremendos y vergonzosos testimonios dentro de la iglesia evangélica que sucede, y que ahora obviamente por todo lo que está pasando en el COVID ya no salieron más testimonios, pero yo creo que levantaron una piedra y salían 1000, donde habían ciertos testimonios de avaricia, testimonios de pecado, testimonios de gente de adulterio, de fornicación, ¿cierto? Y de cosas horribles. Amén. Dice, ¿por qué dice que la verdad? Porque las personas dicen, estos son los evangélicos, y todos empiezan a hablar mal de la verdad de Jesucristo. Así es. Porque no hacen diferencia. Si no puede a veces el mundo evangélico no ve la diferencia, y la gente de afuera del mundo menos todavía. Y dice, y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, dice,
ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hasta ahí lo vamos a dejar. Sí, amén. Porque esto, lo que acabo de leer, pastora, ese es el aviso del apóstol Pedro para evidenciar lo que sería el apostasía o la apostasía. Y la apostasía, yo hemos explicado un poquito esto, pero así de forma muy general. El apóstata es el que tiene, el apóstata evangélico es el que parte en el evangelio, en la sana doctrina, y después de estar en la sana doctrina, la persona se aparta a una herejía, pero diciendo que sigue siendo evangélico. No es que se cambie de religión, no es que vaya la persona y diga antes era evangélico, ya ahora voy a ser el testigo de Jehová. No, la persona dice yo soy evangélico y sigo siendo evangélico, pero la persona comienza a profesar algo que la fe dice así: negará al Señor que lo rescató. Por ejemplo, un testigo de Jehová jamás va a ser un apóstata evangélico. No, porque no conoce la verdad. Porque nunca estuvo en el evangelio, pero sí una doctrina, como yo dije delante, del salvo siempre salvo. Sí. Eso sale del mismo evangelio. Sí. Y ellos siguen diciendo que somos los mismos. Claro. Y eso es apóstata. Y esa señal es la que la pastora estaba leyendo, sí, para que se pueda en comprender. Léalo por favor, pastora. 2:3, que dice: nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Solamente quiero agregar, pastor, en lo que dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Esto es importante, hermano, porque el enemigo está usando astutamente para que nosotros los evangélicos terminemos a lo mejor quizás simpatizando o apoyando cosas que yo lo he dicho abiertamente, pastor, que vayan en contra de Dios, ya sea reformas, ya sea leyes. Nosotros jamás debemos participar de las cosas incorrectas del mundo en apoyo. Nosotros somos nuestro gobierno, el que nos gobierna es nuestro Dios. Y a Él nos debemos. Él si ha de tener constitución, aquí te la tenemos en la Biblia. Esa es nuestra constitución en la cual nosotros no podemos desviarnos. Y este es un paréntesis más que nada, mi hermano, porque nosotros tenemos al Señor y debemos siempre anhelar su justicia y rogar que su justicia, aún en medio de toda esta injusticia, Dios sí prevalezca la justicia de Él a través de sus hijos. Amén. Yo le decía a la pastora, porque bueno, aquí en el versículo 4, un paréntesis, cuando dice cierto, perdón, tanto dice, en el 4 dice, tanto que se sienta, dice, en el templo de Dios como Dios. Yo le decía, cuando Brunito contó el sueño, sí. Y yo le decía al Señor, ¿por qué usted permitió que Brunito, dije yo, viera algo tan terrible como el trono mismo, porque era el trono mismo del enemigo? Sí, claro. Y dije yo, claro, porque ese trono se tiene que mover. Y aquí está la respuesta, ese trono se va a mover en el templo de Dios como Dios. Él va a poner su trono, aquí lo está diciendo claramente. Sí. Ahora, eso es para que usted vea que cuán cerca, pastor, estamos. Está su venida, porque claro. el enemigo se está acomodando su trono, es porque sabe que va a hacer una mudanza. Sí, y tiene que hacerlo rápido. A cumplir esto claro. que está escrito aquí. Porque se sentará en el templo de Dios, se querrá hacer llamar como Dios, querrá ser objeto de culto y pondrá su trono en el mismo templo. ¿Cuál templo? El de Israel. Porque él no puede alcanzar el templo del tercer cielo porque Dios le hizo afuera, dijo, y nunca más vuelve. Entonces él va a querer aquí en la tierra, en el templo de Israel, poner su trono. Y ese es el trono que el niño vio. Amén. Y pastor, lee el versículo 2 porque esto también es importante. Dice que no os dejéis. Sí. Dice, cierto, claro. Esto está todo conectado con lo que hemos venido hablando el domingo. Dice, voy a leer del 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, estamos hablando de la reunión. Ahora, creo que estamos hablando de este tiempo, pastor. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, nuevamente,
ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Está introducido lo que te hablaba, pastor. Dice, en el sentido, dice, de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Paulina. Amén. En el que el día del Señor está cerca. Sí, amén. Dice, y aquí viene el versículo cierto que leyó la pastora, que dice, nadie os engañe. Dice, si no, dice, cierto, en ninguna manera. Dice, porque no vendrá, o sea, no vendrá sin que antes, dice, venga la apostasía. O sea, hay una señal. Hay una señal que se tiene que cumplir. Sí, amén. Y esa señal que se tiene que cumplir. Amén. Esa señal que se tiene que cumplir. Sí. Esa señal es la apostasía. Sí. Y esa señal de apostasía es la que viene primero, antes de que se manifieste el hijo de pecado. Sí. Y esta señal de apostasía que viene es la que nosotros estamos viviendo ahora. Es la que nosotros estamos viviendo hoy. En este la que está sucediendo en este momento. Sí. O sea, en otras palabras, la apostasía es una señal bíblica. Es una señal para este tiempo. Sí, es una señal que Pedro lo anuncia acá, lo está anunciando de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, que es una señal que se está cumpliendo en este tiempo. Amén. O sea, uno dice, pastor, pero ¿por qué hay apostasía? Dios advierte. Sí, advierte. De que Satanás, mire, Satanás desde el tiempo de Gálata, del tiempo de Pedro, Satanás quiso introducir esta apostasía. Y Dios dijo así. Pero una de las señales que ya va a ser evidente es que en el tiempo final, antes de que se manifieste este ser espiritual, ya en todo el mundo va a ser evidente la apostasía. Sí. Porque la apostasía ha existido, pastora. Siempre. Por ejemplo, ellos fueron apóstatas. Sí, fueron apóstatas. Salomón apostató. Sí. Porque Salomón, cierto, parte muy bien, pero después termina adorando por su esposa, a Astarot, a Baal, etcétera, ¿cierto? Porque por cada esposa que él tomó, él le levantó un altar. Claro. O sea, Salomón se apartó de la verdad, porque eso es ser apóstata. Pero lo que está diciendo esto como señal bíblica, sí, amén, es de que esta es una señal que va a estar en toda la tierra. Así como llueve en toda la tierra, hace sol y sale la noche en toda la tierra, está diciendo que esta señal también se va a cumplir sobre toda la tierra y en todo lugar del mundo. Va a estar galopando antes de que se manifieste este anticristo. Va a estar la apostasía de la iglesia evangélica. Sí. No estamos hablando de los católicos, no estamos hablando de las sectas, ni de la nueva era, ni de los solo yo soy, ni de los niños Jesús, y podría montar muchas sectas. No, estamos hablando de la señal apóstata dentro de la iglesia evangélica, que esa es la señal que habla en este versículo, cuando dice, nadie os engañe ninguna mandena, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, no es que Dios esté enviando la apostasía, hermano, sino que es el intento de Satanás para poder comenzar a que aquellas advertencias que Pablo le da a Timoteo y que Dios le advierte a través de Pablo también en Gálatas, para que estuvieran atentos, porque Satanás siempre durante estos 2000 años, Satanás ha estado siempre buscando hombres que perviertan hasta el siglo nuestro. Ahora, ¿qué es lo que es lo diferente? Que los medios de comunicación y muchos hombres que han levantado estas falsas doctrinas, ellos han sido los mentores de este movimiento. Poder seguir en esa doctrina y que lamentablemente no haya sido el enemigo está enojado, hermano. Sí, estamos hablando de algo que está edificando la iglesia y el enemigo está cortando la señal. Sí, ahí boicoteándonos. Pero ¿qué es lo que vemos? Que que no haya sana doctrina. Claro, porque al diluir la palabra de Dios, la iglesia pierde fuerza. Obvio. Espiritual, porque no puede hacer retroceder al enemigo por causa de que está diluido esta palabra que es poderosa. Mire, ¿por qué pastora, Satanás logró, entre comillas, levantar esta apostasía? Porque primeramente dice Pablo, o sea, dice Pedro, dice que van a introducir encubiertamente herejías destructoras.
Y que esta, ¿sabe? Los movimientos apóstatas, pastora, lo que tiene es que tiene una gran seducción hacia los siervos, de sana doctrina, ¿sabe de qué? De dinero. Sí, y de multitud de gente. Entonces le dice, mira, ¿sabes qué? Para ser conocidos. Exactamente, nosotros te vamos a dar la metodología, la metodología para que tu iglesia crezca, exacto, para que seas un hombre internacionalmente conocido, para que aparezcas en YouTube, para que aparezcas en las plataformas, etcétera. ¿Y por qué? Por eso aquí Pedro lo advierte, dice, falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros. Y dice, ojo, quiero que entienda esto, porque esto es más profundo de lo que pudimos leer acá, pero voy a hablar solamente un poquito, pastora. Sí, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Sí. O sea, aquí, mire, dice falsos maestros. Aquí el enemigo no está enviando a una persona que entre comillas sea un ignorante. No, aquí, mire, yo le voy a decir, cuando dice falso, él dice engañoso, erróneo, perverso. Y cuando habla acerca del maestro, cuando dice falsos maestros, ¿sabe? Los falsos maestros son aquellos que en la familia el maestro tenía la cercanía del padre y el hijo. Sí, amén. O sea, era algo que no era una relación distante, sino que el maestro tenía un vínculo. Una cercanía, claro. O sea, porque era su mentor. Era un mentor, era una persona cercana, una persona que acogía, que con amor, que con dedicación. O sea, Satanás logró levantar, y en este tiempo actual, siglo XX, siglo XXI, yo creo que se han levantado los más grandes apóstatas de la fe. Nosotros conocemos de un caso que ya Dios lo sacó de la tierra. Lo arrancó de la tierra. ¿Cierto? Que un hombre que se llamaba Myles Monroe. Y él se jactaba, se burlaba de las cartas de Pablo, se burlaba del Evangelio de Jesucristo, anunciando, por ejemplo, que él decía, cuando él decía que Jesús es la puerta. Claro, porque la palabra. Entonces él viene así y él, por eso ellos son maestros. Del engaño. Son maestros que tienen una unción diabólica. Sí. Que tienen una expresión que llega a las personas, tienen un carisma que también reciben del enemigo, tienen una cercanía para ellos acoger, como porque la traducción del griego cuando habla de maestros se refiere a personas que son cercanas tanto como, porque antiguamente eran los padres en el judaísmo que enseñaban, ellos, el maestro era el papá, él era el que instruía, por ejemplo, ¿cierto? El papá de Juan el Bautista esperaba, ¿cierto?, que Juan el Bautista fuese siguiendo los caminos de su padre en la administración, ¿cierto?, del templo. Pero eso fue Juan el Bautista, él fue con una tarea encomendada distinta, pero si no, Juan el Bautista había sido, ¿cierto?, también sacerdote del templo, porque eso es lo que su padre le habría instruido. Así es. Entonces, este hombre, por ejemplo, decía cosas así, pastora, que hablando del Evangelio de Jesucristo, tomando la misma Biblia Reina Valera nuestra, exactamente la misma, y él decía así, mire, si hay muchos videos de él todavía en internet, y dice, si yo lo invito a mi casa, y le digo, mire, esta es la puerta de mi casa, y usted mira la puerta de la casa, y usted dice, oh, qué bonita la puerta de su casa, y yo le digo, sí, pero pasa. No, que yo me gusta la puerta de tu casa y me quedo hablando con la puerta y yo te digo, oye, yo quiero que tú entres. Y él hace esa analogía para burlarse del Señor, porque Jesús sabemos que él es la puerta de las ovejas. Claro. Entonces decía, oye, no te quedes hablando con la puerta, dijo él. Y él dijo, no es para adorarla. Y así abiertamente. Lo dijo, pero abiertamente, que la puerta no era para adorarla. Y lo más increíble, pastor, es que la multitud de personas que allí estaban lo aplaudían y gozaban y se reían y diciendo, porque decían, no, nosotros tenemos que, este es el mensaje que decía, nosotros tenemos que ir al Padre. Jesús es solamente la puerta. Y la puerta no se adora. Es la puerta, y la puerta por las puertas usted tiene que pasar, por las puertas usted no se va a quedar, por las puertas usted tiene que pasar, no se queda ahí. Y este hombre levantó toda una generación. Y una doctrina falsa. Y una falsa doctrina en la cual dijo de que cuando venían los terremotos, ahí venían los pastores y decían, viene el Señor, viene el Señor. Y él se burlaba de esa forma. Y sabe lo más increíble, que la gente
Aún lee sus libros, aún, como dice el pastor, hay muchas librerías que, por ejemplo... Él es el padre de muchos, a lo mejor algún día. Así cortito nomás, Maldonado, Escas Luna, sí. Y de ellos otros más que también tienen cierta hora. Benigil también estaba metido. Sí, ahora, todo esto, todos estos apóstatas, no sé dónde están fondeados, porque según ellos dijeron que ellos habían orado para que el coronavirus se fuera inmediatamente del mundo hace como ya 3 meses atrás. Así es. Entonces, por eso es peligroso, pastora. Sí, amén. ¿Por qué? Porque esta señal apóstata que está sobre la tierra, primero es una señal bíblica. Es una señal bíblica que se está cumpliendo, pastora, hoy más que nunca. Amén. Por eso cuesta tanto escuchar mensajes de sana doctrina. Que es ¿cuál es el mensaje de sana doctrina? El evangelio puro. Sí, el evangelio como Dios lo predica. El mismo Señor Jesús lo predicó. Y se enseña, porque es lo único que hay salvación, pastora. La única sangre que nos limpia de pecado es el Señor. Sí, amén. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros, cierto, podemos entender que verdaderamente ellos lo que Satanás lo buscó por tanto tiempo, y dice, sobre los tales, dice ya a largo tiempo la condenación no se tarda, porque a todo esto, este hombre... Y eso también es para terminar con lo que estamos hablando de la apostasía, para seguir con la falsa doctrina. Dice, en 1 Timoteo 4 dice, predicción de la apostasía, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, de este tiempo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, pero que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces tenemos falsa doctrina y tenemos la apostasía. Las falsas doctrinas son evidentes y la apostasía es el gran peligro. Porque la apostasía se parece a lo del Señor. Así es. Amén. Entonces, por ejemplo, para ir avanzando, nosotros aquí con la pastora, porque lo vamos a dejar en una primera parte, que es como una pequeña introducción, ¿cierto? Dice, por ejemplo, ¿qué es lo que enseña la sana doctrina, pastora? ¿Cierto? La doctrina de la salvación. Claro. Que la salvación, ¿qué hay que hacer por la salvación? Debemos obedecer a la palabra de Dios para mantenernos. ¿Se puede perder? Sí, se puede perder. ¿Cierto? Porque si no, el Señor no hubiera dicho que nuestros nombres iban a ser borrados del libro de la vida. Y dice que debemos guardar nuestra salvación con temor y temblor. Y solo piense en esto, hermano. ¿Por qué el diablo se daría tanto trabajo si nuestra salvación no se perdiera? ¿Por qué se daría tanto trabajo por quitarla, por hacernos pecar, por desviarnos del camino, si se supone que usted ya recibió la salvación y no la va a perder jamás? Claro, ¿para qué se preocupa? ¿Para qué el diablo va a perder tiempo? Diría, estoy perdiendo el tiempo, mejor voy a ir a buscar a los otros que ya están perdidos. Es porque él sabe muy bien y claramente que nosotros sí podemos perder nuestra salvación con Dios. Exactamente, y la diferencia, ¿cierto? Eso es lo que enseña la sana doctrina, porque la falsa doctrina respecto a la salvación enseña algo diferente. ¿Qué es lo que enseña? Que no, la salvación no se pierde. Claro que no se pierde. O sea, y la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin. O sea, ¿por qué Dios nos manda? ¿Por qué Dios nos manda a perseverar? Si verdaderamente es cierto, si verdaderamente no hay, está buscando acá un versículo. Si verdaderamente entonces la salvación no hay que perseverar. Si no hay que perseverar, entonces, ¿por qué Dios nos dice a perseverar? ¿Y por qué cuando Dios le habla en el mensaje, cierto, a las 7 iglesias en Apocalipsis, le dice, cierto, y el que el que cumpliere le daré, claro, cierto, Claro, ya sé cuál estás buscando, sí, pero mire, aparte de eso, estaba buscando porque yo quiero que usted entienda. Escuche lo que yo le voy a leer. Esto está en el Antiguo Testamento, sí, pastora. Amén. Porque las personas dicen, no, si el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son diferentes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son diferentes. Y dice, no, es como que la persona dice, no, que el Antiguo Testamento es distinto del Nuevo. Mire, yo creo que usted vaya conmigo a Ezequiel 33. Yo lo voy a leer acá. Ezequiel 33. Y habla, Dios dice, el camino de Dios es justo. Sí, amén. ¿Ya? Y aquí vamos a entender algo.
O el deber de la atalaya. Sí, pero espera un poquito. Lo vamos a leer para que haya un entendimiento, sí, ¿sí? Para que usted lo pueda entender, para ver, que usted vea que Dios no miente, sí, y no cambia. Sí, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. O sea, no puede haber una doctrina que hoy día diga que la salvación no se pierde. Lo leemos en el nombre del Señor. Dice: tú pues, hijo de hombre, Ezequiel 33:10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ello somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? El pueblo de Israel se estaba portando mal, estaba desobedeciendo a Dios. Y Jehová le manda a decir así, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Eso es lo mismo que en el Nuevo Testamento. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Así es. Dice: volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. O sea, si a Israel Dios le está diciendo, después de que, porque ellos conocieron a Dios, pues y ellos se apartaron de Dios, y Dios le está diciendo: oye, si ustedes siguen impíamente van a morir. Y no le está diciendo a la casa de Israel: no, como son pueblo mío, a ustedes los dejo pasar todo. Ahora que son impíos y alaban y pecan, ustedes son salvos, siempre salvos. No le está diciendo eso, todo lo contrario. Porque ellos le están reclamando y le están diciendo al Señor: Señor, pero ¿cómo vamos a ser consumidos? Dice, por ti, por causa de nuestro pecado. Y Dios le dice: yo no quiero, dice, la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Pero ¿qué significa que se vuelva? Que no permanezca en su pecado. ¿Y dónde entonces queda la doctrina, de la falsa doctrina del salvo siempre salvo? Que la persona, si yo soy salvo, acepté una vez al Señor, o 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, pero después empecé a pecar, y Dios le va a decir, oye, le dice, pero ¿cómo dice? Si volviste a pecar, ¿es salvo o es impío? Impío, porque vino a cometer los mismos pecados por los cuales Cristo murió en la cruz. Y Dios le está diciendo: vuélvete, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. Así es. Entonces dice: tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Así es. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. El justo, si peca y no se arrepienta, no podrá vivir el día que pecare. Estamos leyendo, hermano, en el Antiguo Testamento. O sea, está diciendo que aún el justo, si se aparta del camino de la justicia de Dios, dice, él no vivirá el día que pecare. O sea, porque si no, si hubiese sido Dios diciendo que somos salvos, siempre salvos, esto tendría que haber dicho algo así, una blasfemia, pero para que se entienda lo grave de la apostasía. Habría dicho: si el justo dice, no le será todo el día que se volviera a su impiedad, y el justo no vivirá entonces aún si pecare. No, pues no dice eso. No, está diciendo claramente, dice, no podrá vivir. No podrá vivir por su justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que Dios está viendo ahora del pecado. Así es, amén. Y dice: cuando yo dirigiera al justo, de cierto vivirás. Y él, confiado en su justicia, lo vuelvo a decir, hiciere iniquidad. ¿Qué es lo que es iniquidad, pastora? Maldad. Pecado. En contra de Dios. Todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Ahí está más que claro. O sea, la persona está diciendo, para el pueblo de Israel, está diciendo: mire, la persona fue correcto, fue un sacerdote de Dios, hizo justicia delante de Dios. Y él dice: confiando en su justicia, comete pecado, hace iniquidad. Dice: todas sus justicias no serán recordadas. ¿Usted cree, pastora, que ellos estando en el antiguo pacto y nosotros estando en el mejor y verdadero nuevo pacto, que es sellado por la misma sangre de Cristo, amén, Dios va a cambiar esto? No lo cambia. Para decirle ahora, más encima, que estamos cubiertos, porque es el pueblo de Israel que estaba cubierto por la sangre de los becerros, ¿cierto? Y nosotros que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, Dios va a cambiar esto. No. Para venir a decirle a las personas: no, si usted recibió a Cristo, usted está sellado. Usted está sellado. El sello de Cristo está sobre usted. Y aunque usted peque, está sellado ahí. ¿Sellado de qué? Si el que se apartare de la justicia de Dios, el que se apartare del camino de Dios para hacer lo malo, sus pecados igual le alcanzarán. Y Dios es justo cuando dice: y cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si él se convirtiere de su pecado e hiciera según el derecho y la justicia, y si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminar en los estatutos de la vida, no siendo iniquidad, vivirá.
y ciertamente y no morirá. ¿Por qué? Porque el impío se arrepintió y restituyó. Y es más, el pastor, lo que dice el 16, mire. Léalo, por favor, pastora. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. O sea, aún los pecados le serán perdonados. ¿Pero para qué? Para permanecer. Claro. Entonces, por eso es tan importante aclarar este punto. Entonces, tenemos ejemplo de la doctrina de la salvación. La salvación se pierde, hermano. Sí, hermano. Como leíamos en Apocalipsis, sí. ¿Lo he encontrado? Sí. ¿Cierto? Si quiere compartir, pastor, ahí o... No. Ya. La doctrina, ¿cierto?, de la salvación es clara. ¿Cierto? La salvación se pierde. Sí, amén. Si la persona conoció a Cristo, la persona tiene que perseverar en la fe. ¿Cierto? Y ¿qué es lo que enseñan estas doctrinas apóstatas? ¿Cuál es la mentira de que la salvación no se pierde? Y eso es una mentira bíblica, ¿cierto? Lo otro, por ejemplo, la palabra nos enseña acerca de la doctrina de los pecados, del perdón de los pecados, ¿cierto? Nosotros sabemos que primeramente el Señor a todos nos da la oportunidad de arrepentirnos. Sí, o sea, amén. La cruz dice que, la palabra del Señor dice, por cuanto amó Dios al mundo entero. Sí. Eso se llama doctrina del perdón de los pecados. O sea, ¿excluyó a alguien Dios? No. ¿Qué es lo que dicen los apóstatas? Los apóstatas dicen que existe la predestinación pastoral. Claro. Que la persona, lamentablemente, si nació para morir en un infierno, ese nació y murió en el no tuvo oportunidad. No, aquí estamos viendo un ejemplo de sana doctrina, claro, un ejemplo de falsa doctrina apóstata, porque estas son doctrinas que están dentro de la iglesia. Sí. Y en muchos colegios evangélicos también se enseña. Ellos enseñan la predestinación, predestinación de los pecados o predestinación de los pecadores. ¿Qué enseñan ellos? Que hay personas que nacieron para ser salvas y hay personas que nacieron para irse al infierno. Y se basan en lo que ocurrió con Judas, pastor, porque dicen, no, él nació para hacer esto. No, pues si Dios aún le daba la oportunidad, el Señor él pudo arrepentirse, claro, porque él fue lleno por causa de la apertura que él abrió, que compartimos esto nosotros por ahí por marzo, sí, amén, o abril, porque él era un hombre que robaba, y lo dice muy claro en la palabra, era ladrón, claro, sustraía las ofrendas, era el tesorero. Sí. Entonces, claro, la mentira de la predestinación, porque si una persona enseña la predestinación, una persona podría decir, pastor, yo me estoy esforzando, quiero salir de mi pecado y esto me cuesta, y se encuentra, pastora, con la doctrina de la predestinación, y alguien le enseña esto, y la persona dice, entonces yo siempre me voy a arrepentir, voy a ser siempre malo, claro, yo no tengo ni una oportunidad de salvarme, claro, entonces ¿para qué me esfuerzo si me voy a ir igual al infierno? Claro. Porque Dios me hizo así. Y la persona va a decir, entonces, es tan grave, porque son personas que se van a perder por una mentira. Sí. Por eso Pablo lo advierte, pastora, tan firmemente, porque la persona dice, no, yo soy predestinado para ser una persona pecadora, porque Dios lo quiso así. O sea, más encima blasfeman en contra de Dios. Y pastora, esto nosotros lo vimos en la iglesia. Sobre personas que yo después, ¿se acuerda que tuve que hablarles? Porque estas doctrinas, dice Pablo en Gálatas, lo leímos, dice, pervierten el evangelio, perturban. Sí, entonces la gente dice, oye, pero si yo igual, hay personas que dicen, no, pero si yo estaba en un colegio cristiano y me esforcé, iba a la iglesia, fui a los retiros, hice todo lo que me dijeron, pero después igual me fue el mundo, po. ¿Y qué hizo Dios por mí? Si a lo mejor yo estaba predestinado para salir, po. Por eso es peligroso el camino que Dios pone, que es un solo camino. Mire, amén. Tercera cosa, doctrina acerca de que la sana doctrina, ¿qué nos dice? Que Jesús es el único Salvador, pues. Y el único camino. No hay más. No, y dice, soy el camino, la verdad y la vida. O sea, está diciendo que Él es el camino, Él es la única verdad y Él es la vida eterna. Nadie va al Padre sino ¿qué es lo que enseña la doctrina apóstata? La doctrina apóstata enseña acerca del ecumenismo. ¿Qué es lo que es el ecumenismo? Es que en algún momento todos estamos de acuerdo. Todos los caminos llevan a Roma. Todos. Y hemos visto, pastora, porque aquí cuando hablamos de estas mega iglesias que la pastora hablaba de movimientos apóstatas, como muchos siervos de Dios
hoy están en completo conexión con el Papa y obviamente con todos aquellos religiosos que no tienen nada que ver con nuestra doctrina. Es como que Pablo más o menos tuviera cierto... amigo no sé, claro, del Papa o del César. Exactamente. Y en aquella época. Por ejemplo, hay algunos movimientos que la gente dice, ay, pero sí, un buen movimiento de evangelización, que vino acá un señor, ¿cierto? No sé si digo el nombre o no digo el nombre. No diga los nombres. ¿Cierto? Y vino, ¿cierto? Arrendó la Quinta Vergara. Bueno, dígalo, Luis Palau. Pero sí. ahora lo decimos, Luis Palau, sí. Luis Palau. Que estamos en vivo. ¿Sabe por qué? Porque la gente se engaña. Porque el enemigo es muy astuto, pastor. Usa lo que se veía bueno y lo perturba y cae en el juego de Satanás. Sí, y ahí vamos a otra cosa, pastora, que la adoración y la alabanza, que más encima no son para el Señor. No, pues. Bueno, ahí se hace un evento y la gente dice, oh, pero es que un evento evangélico, los hermanos vayan, y el pastor siempre está diciendo, no, hermano, no vayan, no esto. No, yo no digo, hermano, si usted quiere, vaya. Claro, usted tiene toda la libertad, pero usted ya es su responsabilidad. Tiene su filtro, usted. Claro, porque este hombre es impulsado por la Iglesia Católica, es pagado por la Iglesia Católica, y él realiza todo esto porque ellos están también queriendo recuperar a la juventud, y ya ellos, por ejemplo, en el ecumenismo, ellos ya han podido permear iglesias, grandes iglesias y grandes asambleas de Dios, grandes iglesias internacionales, que ellos han podido ser como con este Papa argentino. Nosotros estábamos muy sorprendidos porque es como sabemos que todo esto es preparación de la señal que acabamos de ver, o sea, tampoco, pero yo estaba sorprendido como él en una video, en una mega pantalla, el mismo Papa les manda un saludo y le dice el Papa a como 5.000 personas que estaban ahí, le dice, nosotros somos fratelos, le dice el Papa, fratelo, todos fratelos, somos todos hermanos, le dice. Y los que estaban ahí, David... bueno, ahí había muchos varones. Sí, había muchos hombres que son connotados dentro del mundo evangélico. Claro. Y ellos recibiendo el mensaje, el saludo del Papa. Claro. Y decir que el Papa era un hombre de Dios porque él oraba mucho, pero nos dijeron que oraba como 3 horas a la estatua de la Virgen. Entonces, ahí usted puede ver cómo el enemigo ha engañado aún por eso, los que estamos dentro del Evangelio. Por eso es complicado, porque las personas tienen que mirar la palabra. Sí. Usted no puede quedarse con todo lo que escuche o que lo que usted vea o lo que le digan. Por eso, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios. Y es la profeta mayor. Porque entendiendo esto, ¿qué significa eso? O sea, que nosotros no podemos, Jesús es el único camino. Y nosotros no podemos decirle a una persona que primero cree en las obras, cree en un montón de cosas que sacan a la cruz del medio como victoria, para nosotros decir que pensamos exactamente lo mismo. Eso es grave. 1, 2, 3, 4, hasta donde alcancemos, pastora, dice doctrina acerca del propósito de la cruz. Lo hemos dicho, ¿cuál es el propósito de la cruz? La salvación. ¿Y qué es lo que es la mentira que ellos hacen acerca de la cruz? No, que hay más caminos, que y la prosperidad. Claro. Porque ellos dicen, Jesús se hizo pobre y murió para nosotros para que usted fuera rico. Entonces ellos ya, el propósito del evangelio no es la salvación, el propósito del evangelio es la prosperidad económica y material. Y esa es la razón porque pequeñas iglesias de sana doctrina, por lo menos acá en Chile, se han ido sumando a estos grandes movimientos internacionales porque ellos le ofrecen algo que suena muy bonito. Te vamos a dar, pastor, cobertura. Vas a tener la cobertura del apóstol. Él te va a cubrir, el apóstol. Te va a enviar los pasajes de avión, te va a hacer viajar, vas a ir a predicar y vas a estar en otro. Y Dios te está llevando a un nivel diferente. Y también económicamente distinto. Pero ahora tu iglesia va a tener que seguir las doctrinas que nosotros te impartiremos. Y ellos tienen que pactar, tienen que hacer un pacto. Ese otro tema. Claro, ese otro tema. Entonces ya la iglesia dejó de ser de sana doctrina. ¿Por qué? Porque el pastor en un momento dijo, no, que así va a ser bueno, hermano, vamos a crecer, nos vamos a proyectar, van a venir siervos de otro lugar. Y nos van a conocer. Ahora hay una cosa, un detalle cuando el Señor habla en ese versículo que Él se hizo pobre, significa que Él tomó
Él se despojó de toda su deidad, de todas aquellas cosas y cuando dice pobre, porque nosotros no tenemos nada, pero Él se hizo para que nosotros fuéramos ricos espirituales, para que tuviéramos toda esa, ¿cómo se dice, pastor? Cuando uno las promesas que nosotros íbamos a tener eran riquezas, no riquezas materiales, eran riquezas espirituales, las cuales íbamos a ser tremendamente bendecidos. Ya el hecho de tener perdón de pecados y tener salvación, ya es una riqueza. Resurrección, claro, vida eterna, coheredero, siendo hijo de Dios, o sea, ¿qué más? O sea, ¿qué más podemos? Pero ellos lo tergiversaron para poder engañar a las personas y hacer mercadería de ellos con aprovechamiento, con mentiras. ¿Sabe cuánta gente cristiana se descarrió por causa de este mismo tema? Porque ellos creyeron a las mentiras, obviamente a las palabras que estos hombres dijeron, y ellos dieron todo, y lamentablemente, obviamente que no resultó, porque eso no está apoyado por nuestro Dios. Entonces, como no hubo, la persona se decepcionó y culpa. Este es el engaño más horrendo que puede hacer un hombre, de que venir, usar el nombre de Dios y engañar, y más encima la persona queda decepcionada. persona, ¿cierto? Sí. Se desvíe del mensaje de la fe. Así es. Entonces, y lo más importante es lo que usted ha hablado, pastor, la salvación. Porque pero el audio sigue. Amén. Sí, el audio sigue. Sí, amén. Entonces vamos a ir avanzando. Acerca del propósito de la cruz, que la salvación es una mentira, sí, que la prosperidad. Después tenemos, ya esto lo hablamos en delante, la doctrina de la resurrección, versus la mentira de que los muertos duermen inconscientes. Sí. La doctrina acerca del castigo eterno, versus la mentira de que no existe el infierno. Sí, se ha hablado mucho en este tiempo, pastor. Muchos dicen, no existe, no existe el infierno. Y ellos simplemente, la gente no dice, el infierno, Dios, ¿cómo Dios va a crear el Dios de amor? Dice, claro, va a crear un infierno donde va a haber juicio. Dice, eso no es así. La doctrina de la gran tribulación, ellos versus la mentira de que el Apocalipsis, ellos dicen que no es literal. Claro. Que el Apocalipsis tal cual como está escrito no va a suceder así. Y que eso es una como una metáfora, como algo de fantasía, de Dios, y que algunos dicen que eso ya sucedió hasta en los cielos ya, y que el Apocalipsis no va a suceder. Y obviamente que ellos en contra de la gran tribulación, porque estas falsas doctrinas están en contra de la doctrina. Ellos están en contra de la segunda venida de Cristo, más bien dicho, del rapto de la iglesia. Claro. Ellos dicen que no existe el rapto de la iglesia. Así es. Como también dice de lo que la iglesia va a pasar por una gran tribulación. Claro, ¿por qué? Porque ellos dicen que no hay rapto de la iglesia, porque ellos dicen que el reino de Dios lo tiene que traer la iglesia aquí y ahora. Así es. Otro, para ir terminando, dice la doctrina de Dios, dice que lo que nos dice que nosotros somos sus hijos y tenemos un padre. Y esta doctrina apóstata enseña que ellos van a traer, los hombres van a traer la paternidad apostólica. O sea que si yo, ay, pobre pastor, estoy huérfano, pastora, y necesito de un apóstol que me dé su paternidad apostólica. Claro. Porque lo que Dios me habla como teniendo a mi Padre Celestial no es suficiente. Entonces ellos enseñan y ellos toman mire, todos estos puntos que nosotros hablamos, hermano, son por lo menos para hablarlo, por lo menos, yo creo que una hora cada uno. Como pastor usted lo hacía para en los retiros. Claro. Para entender que ellos, ¿qué es lo que enseñan? Ellos enseñan la mentira de la paternidad apostólica. Entonces por eso Satanás es sutil, porque empieza a cambiar, es como que usted tuviera una muralla con la sana doctrina. Entonces viene Satanás y cambia un bloque y pone otro. No se nota mucho. Después viene Satanás, saca otro bloque de abajo, y después saca otro bloque, después saca otro, y después termina cambiando la muralla completa. Claro. Porque las personas dicen, entonces las personas empiezan a escuchar al principio, y muchos se han perdido, hermano. Muchos se han extraviado, pastora, y hemos visto en la misma iglesia que personas que escuchando esto
se perturban. Sí, se perturban. Porque las personas dicen, oye, pero tú y tu pastor tienen una cobertura apostólica. Claro. Dice, no, mi pastor, él... pero ¿cómo no va a tener una cobertura apostólica? O sea, él está huérfano, él no está bajo una paternidad apostólica. Y esa palabra, paternidad apostólica, no, hermano. ¿Dónde sale? Si la única paternidad, dice, a nadie llaméis padre, dice. Aquí en la tierra. Solamente a nuestro Padre Celestial, que hemos sido nosotros, ¿cierto? Amén. Que, dice, hemos sido engendrados por voluntad de Dios. Amén. Para hacernos hijos pequeñitos, como hablamos también un domingo. Sí, hijos pequeñitos, como cuando se da a luz un hijo, para después usar el mismo nombre que le da a Cristo como hijo ya grande, digamos, directo de él. Entonces, bueno, esta es una pequeña conversación, ¿cierto?, con la palabra, sí, amén, para entender la diferencia entre las falsas doctrinas, sí, señor, sí, y la apostasía. La apostasía cabalga como una señal profética del último tiempo, sí, que es lo que también se manifiesta junto con Mateo 24 y Daniel, la 70 semanas de Daniel, que eso ya está todo cumplido, porque son señales proféticas que Dios dio. O sea, si usted mira hacia el mundo, y como dice la pastora, ya después en la iglesia, porque ya después se viene la vergüenza. Claro. Y después, por ejemplo, yo ahora entiendo lo que la pastora se refería, que son estas barras que habían en los bares, claro, donde las mujeres, ¿cierto?, hacían sus piruetas. Exacto. Y que en la misma iglesia, en los escenarios, estamos hablando de iglesias evangélicas, de mega iglesias, sí, hacen las mismas cosas, como entre comillas, para adorar y alabar a Dios, porque dicen, no, esto es algo artístico. Claro. Entonces, ahí vemos que obviamente que Satanás comienza desviando a la iglesia. Y si la palabra, ¿cierto?, es quitada, la sana doctrina es quitada, toda la iglesia, con pastor incluido, sí, toda la iglesia se va a ir completamente para abajo. Porque es lo que el enemigo está haciendo en este tiempo. Por eso usted y yo no nos debemos preocupar, hermanos, si somos 200, si somos 100, si somos 1000. Nosotros nos sumamos a todo el remanente. Amén. Que Dios tiene un remanente fiel. Dios va a sacar a su Nosotros formamos parte de su remanente fiel y debemos sumarnos a este remanente fiel, pastora. Y es más, cuando el Señor venga a buscar su iglesia en ese arrebatamiento, yo sí lo veo, pastor, de los 4 puntos cardinales, va a levantarse todas aquellas iglesias de Cristo, todos aquellos que se mantuvieron fieles a Él, serán levantados juntamente con los muertos, ¿cierto? Amén. Y subirán y veremos que no eran nada un puñadito, veremos, hermanos, por distintos lugares, porque esto, aun cuando el diablo lo ha querido desviar, siempre Dios guarda su remanente, tiene guardadito su remanente, como dijo Elías, ¿cierto? Elías fue cuando dijo, solo yo he quedado, ¿cierto? Y el Señor le dijo, no, Elías, no eres tú el único que me he guardado. Habían 7000, claro, que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Mire qué hermoso. Y así nos pasa para este tiempo. Amén. Amén. Hoy, hermano, ¿sabe? Usted y yo debemos dar gracias al Señor porque Dios nos ha puesto para perseverar en la sana doctrina. La sana doctrina que Dios nos ha dejado, hermano, es lo que va a hacernos llegar al buen puerto, que es por su palabra. Y si la sana doctrina muchas veces nos inquieta, nos incomoda en cosas que Dios quiere que nosotros dejemos de persistir, como acabamos de leer, ¿cierto?, nosotros en la palabra en Ezequiel, dice que si el impío se vuelve de su pecado, Dios le perdonará. Porque el propósito de la palabra, yo lo vuelvo a decir, la sana doctrina tiene una característica extraordinaria, que da buenos frutos. Sí. O sea, si una persona está en sana doctrina, su vida, pastora, sí, tendrá que dar frutos diferentes. Y se verán. Se verán evidentes. Sí. Porque si es sana doctrina, la persona va a cambiar completamente Amén. Su vida. Será un esposo diferente, será un padre diferente. Todo cambiará en su vida, porque va a dar frutos. Esta sana doctrina da buenos frutos. Amén. ¿Por qué? Porque ahí está verdaderamente el Espíritu Santo pudiendo hacer la obra dentro nuestro para que estos frutos sean evidentes. Sí, amén. Y que nosotros evidenciemos el testimonio de Cristo. Señor. Esa es la mayor prueba de que estamos en sana doctrina. Esa es la mayor prueba, la transformación de su vida, la transformación de todos quienes amamos a Cristo. Porque si la sana doctrina transforma, cambia, la sana doctrina sana, la sana doctrina fortalece,
La sana doctrina, hermanos, pone el fundamento de Cristo, que es la roca de nuestro corazón. En cambio, la apostasía, ni hablar de las falsas religiones, sino que la apostasía no produce ningún cambio. Todo lo que se ve es externo, pero la persona sigue siendo el mismo pecador hoy, mañana y siempre, y no tiene sino el mismo fruto del pecado. Por eso nosotros podíamos ver que habían personas que estaban cerca nuestros, que diciendo que profesaban la misma fe. Usted lo escuchaba decir garabato, usted lo escuchaba tomar, fumar y otras cosas que son completamente en contra de eso, estando fuera en la calle, en la misma cuadra que estamos nosotros. Entonces usted, ¿qué dice, Señor? La sana doctrina en mí provocará la transformación que el Espíritu Santo, que es el único que puede hacer. Si yo estoy en sana doctrina, ¡pum!, hay algo que va a chocar en contra de mí y no va a pasar desapercibido. Yo no podría seguir siendo la misma persona y decir, no, yo estoy en sana doctrina y sigo siendo el mismo malandrín que fue antes. Claro. No, si estoy en sana doctrina y me convertí de corazón y se me está instruyendo bien en la palabra, entonces hay un cambio en mi corazón. Amén. La ira, el enojo, las obras de la carne, Gálatas 5:20, todo lo que hemos aprendido, esas obras desaparecerán y vendrá el fruto del Espíritu, donde nosotros recibimos, pastora, lo que hemos hablado, la naturaleza divina de Dios, porque somos hijos de Dios. Sí, Señor. Amén. Esta es la palabra, ¿cierto? Sí, amén. Una instrucción de parte de Dios para todos nosotros, para recordarnos y para enseñarnos. Y para que usted comparta también, y con sabiduría. No voy a poner chancacazo ahí. Amén. No, con sabiduría, para decir, oye, pero ¿y qué te enseñaron? Por eso usted tiene que prepararse, usted tiene que discipularse, instruirse, porque cuando le pregunta a alguien, dice, ¿pero qué te enseñaron acerca del Espíritu Santo? ¿Qué te enseñaron acerca de la cruz? ¿Qué te enseñaron acerca, cierto, de la resurrección? ¿Qué te enseñaron acerca de eso? Porque nosotros, mire, con mi esposa, ella siempre conversa un ratito más, va a estar conversando con su papá, porque él está solo allá en Canadá, y no hay iglesia, él no encuentra iglesia sana doctrina, pastora, no, ¿cierto? Y cada palabra que la pastora le entrega, él la escucha y le sirve para poder guiarse, por lo que porque gracias a Dios él está leyendo, ¿cierto?, la palabra. Pero allá las iglesias son muy diferentes. Sí, son muy distintas, hermanos, muy completamente diferentes de lo que usted se puede imaginar. Sí, está difícil. Sí. Pero damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre son sus grandes misericordias. Así es, amén. Así que vamos a orar por esta palabra para que el Señor también le ayude y seamos todos y podamos permanecer, hermanos, siempre en sana doctrina, porque el pastor ahí es sana doctrina, los hermanos sana doctrina. Sí. Hasta el final. Amén. Aunque hasta lo que tengamos que pasar, claro, estaremos sana doctrina. Y aunque tengamos que ser probados, pastora, en la salud, en lo que sea necesario, seguiremos hablando sana doctrina. Nuestro Señor. Porque Dios es así. Nosotros predicamos de la fe que tenemos en Él. Sí, amén. Y Dios también tendrá la respuesta para nosotros. Vamos a orar al Señor para terminar esta palabra. Amén.